¿Te has preguntado alguna vez por qué una religión que predica el amor se obsesiona tanto con la virginidad? ¿Por qué el cuerpo de una mujer se convirtió en el campo de batalla de la pureza espiritual? Y más importante aún, ¿qué pasaría si te dijera que la mayor mentira de la historia occidental fue construida alrededor de una joven judía de Nazaret llamada María? Hoy vamos a desentrañar una de las manipulaciones más sofisticadas y duraderas de la historia humana. Una mentira tan perfectamente construida que ha sobrevivido 2 milenios, controlando la sexualidad de millones de personas y justificando siglos de opresión femenina. Y lo haremos de la mano del filósofo más peligroso que jamás haya existido, Baruch Spinoza. Prepárate, porque después de esta revelación, nunca más podrás mirar a la religión con los mismos ojos. Imagínate por un momento que eres una joven judía en la Palestina del siglo I después de Cristo. Tienes 14, quizás 15 años. Tu padre ya ha arreglado tu matrimonio con un carpintero del pueblo. Es lo normal, lo esperado, lo que todas las mujeres de tu comunidad han hecho durante generaciones. Te casas, compartes la cama con tu esposo, tienes hijos. Es la vida, es la naturaleza, es lo que Dios mismo ordenó en el Génesis: creced y multiplicaos. Pero ahora, 2000 años después, esa misma joven se ha convertido en un símbolo imposible, madre y virgen al mismo tiempo. Una contradicción biológica que desafía toda lógica, pero que millones de personas aceptan sin cuestionamiento. ¿Cómo es posible que una mentira tan obvia haya sobrevivido tanto tiempo? La respuesta está en el poder de controlar no solo lo que las personas creen, sino cómo viven su sexualidad, cómo se relacionan con sus cuerpos, cómo entienden su propia naturaleza humana. La virginidad de María no es una doctrina religiosa, es un instrumento de control social, y Spinoza lo sabía. Baruch Spinoza nació en una comunidad judía de Ámsterdam en 1632, pero su mente no conocía fronteras. Mientras sus contemporáneos aceptaban las escrituras como verdad literal e incuestionable, Spinoza se atrevió a hacer algo revolucionario. Las leyó como textos humanos, escritos por hombres con agendas políticas y sociales específicas. Su tratado teológico político no solo cuestionó la autoridad religiosa, sino que desarrolló un método para desenmascarar las manipulaciones textuales que habían engañado a la humanidad durante siglos. Pero ¿qué encontró Spinoza cuando aplicó su lupa racional a los textos sagrados? ¿Qué descubrió cuando analizó las supuestas profecías sobre la virginidad de María? La respuesta es devastadora para cualquier institución que base su poder en la literalidad bíblica. Comencemos con la famosa profecía de Isaías 7:14, el texto que supuestamente predijo el nacimiento virginal de Jesús 700 años antes de que ocurriera. En hebreo, el texto original dice: Hine ha'alma hará beyoledet ben. He aquí la alma concebirá y dará a luz un hijo. La palabra clave aquí es alma. ¿Sabes qué significa realmente alma en hebreo? No significa virgen, significa simplemente mujer joven o doncella. Si el autor de Isaías hubiera querido específicamente referirse a una virgen, habría usado la palabra betula, que sí denota virginidad de manera inequívoca, pero no lo hizo. Usó alma, una palabra que se aplicaba a cualquier mujer joven, independientemente de su experiencia sexual. Entonces, ¿cómo una mujer joven se convirtió en virgen? Aquí es donde comienza la manipulación sistemática que Spinoza desenmascaró con precisión quirúrgica. Cuando los traductores judíos de Alejandría crearon la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento alrededor del siglo III a.C., tradujeron alma como partenos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque partenos, en griego, puede significar tanto mujer joven
como virgen, dependiendo del contexto. Los traductores no estaban necesariamente mintiendo, simplemente eligieron una palabra griega que tenía múltiples significados. Pero cuando los primeros cristianos, desesperados por legitimar las circunstancias inusuales del nacimiento de Jesús, se toparon con esta traducción, vieron una oportunidad dorada. ¿No sería conveniente que existiera una profecía antigua que predijera exactamente lo que necesitaban que hubiera ocurrido? Tomaron el significado de virgen de Partenos y declararon que Isaías había profetizado el nacimiento virginal del Mesías. Spinoza vio este proceso con una claridad cristalina. Para él, esto no era interpretación sagrada, sino manipulación textual deliberada. Los textos religiosos, argumentaba, deben ser leídos en su contexto histórico original, no distorsionados para servir a agendas posteriores. Cuando aplicó este principio a la supuesta profecía de Isaías, la conclusión fue inevitable. No hay ninguna profecía sobre un nacimiento virginal. Solo hay una joven mujer que concebiría un hijo en el contexto político específico del reino de Judá en el siglo VIII a.C. Pero la manipulación no termina ahí. Es apenas el comienzo de una construcción teológica que se volvería cada vez más elaborada y alejada de la realidad histórica. ¿Te has preguntado por qué los evangelios son tan contradictorios respecto a la genealogía de Jesús? Mateo y Lucas nos dan dos líneas genealógicas completamente diferentes para José. Si José no era realmente el padre de Jesús, ¿por qué importarían sus ancestros? Esta contradicción revela la tensión entre dos tradiciones cristianas primitivas. Una que aceptaba la paternidad natural de José y otra que insistía en el nacimiento virginal. Los primeros cristianos sabían que Jesús había nacido de María y José. Era conocimiento común en las comunidades que lo habían conocido. Pero a medida que el cristianismo se expandía hacia el mundo greco-romano, se encontró con culturas que estaban familiarizadas con historias de héroes y dioses nacidos de manera sobrenatural. Perseo, Hércules, Dionisio, todos tenían nacimientos extraordinarios. Para competir en este mercado religioso, el cristianismo necesitaba su propio nacimiento milagroso, y aquí es donde Spinoza nos ofrece una lección de honestidad intelectual devastadora. En lugar de preguntarse, ¿cómo podemos hacer que nuestro líder parezca más divino?, deberíamos preguntar, ¿qué nos dicen realmente las evidencias históricas? Cuando aplicamos esta pregunta al nacimiento de Jesús, la respuesta es clara. Nació de manera completamente natural de dos padres judíos en una Palestina ocupada por Roma. Pero espera, porque la cosa se pone aún más interesante cuando examinamos lo que los propios evangelios nos dicen sobre la familia de Jesús. Marcos 6:3 es brutalmente directo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Mateos 13:55-56. Es igualmente explícito. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Estos textos no hablan de primos o parientes lejanos. Usan la palabra griega adelphos para hermanos y adelfe para hermanas, palabras que tienen significados específicos y claros. Si hubieran querido decir primos, habrían usado anepsios, pero no lo hicieron. ¿Cómo responde la Iglesia a esta evidencia textual incómoda? Con una gimnasia teológica que habría impresionado a los mejores contorsionistas del circo romano. Primero, intentaron la teoría de los hijastros. Estos serían hijos de José de un matrimonio anterior. Pero esto crea problemas legales y sociales enormes en el contexto judío del siglo I, donde los hijos del primer matrimonio habrían tenido derechos de herencia que complicarían gravemente la situación de Jesús. Luego vino la teoría de los primos,
popularizada por Jerónimo en el siglo IV. Según esta versión, los hermanos de Jesús eran en realidad hijos de otra María, hermana de la madre de Jesús. Pero esto requiere asumir que había dos Marías hermanas, algo estadísticamente improbable, que una de ellas se casó con un hombre que también se llamaba José, otra coincidencia conveniente, y que los evangelistas decidieron llamar hermanos, a lo que eran técnicamente primos, una libertad lingüística que no tiene precedentes en los textos griegos de la época. Spinoza se habría reído de estas contorsiones intelectuales. Su filosofía se basaba en el principio de que las explicaciones más simples suelen ser las correctas. Si los textos dicen que Jesús tenía hermanos y hermanas, y si usan las palabras específicas para hermanos y hermanas, entonces probablemente tenía hermanos y hermanas. Punto. Pero admitir esto significa admitir que María tuvo otros hijos después de Jesús. Y si tuvo otros hijos, entonces tuvo relaciones sexuales con José. Y si tuvo relaciones sexuales con José, entonces no era virgen perpetua. Y si no era virgen perpetua, entonces todo el edificio teológico construido alrededor de su pureza sexual se desmorona. ¿Empiezas a ver el patrón? Cada vez que la evidencia histórica o textual contradice la doctrina oficial, la Iglesia inventa explicaciones cada vez más complicadas y inverosímiles para mantener intacta su versión de los hechos. Es como un castillo de naipes. Cada carta que amenaza con caer requiere dos más para sostenerla. Spinoza entendió que este proceso no es accidental, es sistemático. Las instituciones religiosas no están buscando la verdad histórica, están protegiendo su autoridad doctrinal. Y esa autoridad depende de mantener ciertos mitos intactos, sin importar cuánta evidencia los contradiga. Pero, ¿por qué específicamente la virginidad de María se volvió tan central para el cristianismo? ¿Por qué no su bondad, su fe, su valentía? ¿Por qué el estado de su himen se convirtió en un artículo de fe que determina la salvación eterna? La respuesta nos lleva al corazón de algo mucho más siniestro: el control sistemático de la sexualidad humana como herramienta de poder social. En el mundo greco-romano del siglo II y III después de Cristo, cuando el cristianismo estaba consolidando sus doctrinas fundamentales, existía una fascinación cultural con el ascetismo sexual. Filósofos estoicos y platónicos predicaban que la verdadera espiritualidad requería la supresión de los deseos carnales. El cuerpo era visto como una prisión del alma y la sexualidad como una distracción de la vida contemplativa. Los padres de la Iglesia, especialmente aquellos educados en filosofía griega, absorbieron estas ideas y las fusionaron con el cristianismo primitivo. Pero había un problema: Jesús no había sido célibe. Los evangelios sugieren claramente que tuvo relaciones cercanas con mujeres, especialmente con María Magdalena, y su madre, María de Nazaret, obviamente había tenido relaciones sexuales para concebirlo. ¿Cómo resolver esta tensión entre el ideal ascético y la realidad histórica? Simple: reinventar la realidad histórica. Si María había concebido sin sexo, entonces la sexualidad no era necesaria para la procreación más sagrada de la historia. Si había permanecido virgen después del parto, entonces incluso la maternidad no requería contaminar la pureza sexual. María se convirtió en el modelo imposible: madre sin sexualidad, mujer sin deseo, pureza absoluta en un cuerpo femenino. Pero este modelo no era solo un ideal inalcanzable, era una trampa psicológica sistemática. Todas las mujeres cristianas debían aspirar a ser como María, pero por definición ninguna podía lograrlo. Cualquier mujer que tuviera sexo, incluso dentro del matrimonio, era automáticamente menos pura que María. Cualquier mujer que experimentara deseo sexual era menos santa que María. El mensaje era claro: la sexualidad femenina era inherentemente impura. Spinoza vio esta operación con una claridad que sus contemporáneos no podían
o no se atrevían a alcanzar. Para él, la sexualidad era parte de la naturaleza humana, tan natural y necesaria como comer o dormir. Suprimir la sexualidad no llevaba a la pureza espiritual. Llevaba a la neurosis, la represión y inevitablemente a la perversión. Su ética naturalista no tenía lugar para la demonización del cuerpo o la sexualidad. Los seres humanos son parte de la naturaleza y actuar según nuestra naturaleza no es pecado, sino expresión de nuestra esencia más profunda. La culpa sexual para Spinoza era una emoción destructiva implantada por instituciones que buscaban controlar el comportamiento humano. Pero ¿qué pasaría si la gente entendiera que María había sido una mujer sexual normal? ¿Qué pasaría si supieran que había tenido múltiples hijos con José, que había experimentado placer sexual, que había vivido una vida matrimonial plena y satisfactoria? Todo el aparato de control sexual de la Iglesia se vendría abajo. Y quizás por eso mismo la reacción contra Spinoza fue tan violenta. No solo lo excomulgaron de la comunidad judía, lo convirtieron en un paria social, lo amenazaron de muerte, prohibieron sus libros. Porque Spinoza no estaba simplemente cuestionando una doctrina teológica, estaba atacando los fundamentos mismos del control social ejercido a través de la religión. Los concilios eclesiásticos que establecieron la doctrina mariana no estaban resolviendo dudas teológicas genuinas, estaban creando herramientas de control político. El concilio de Éfeso, en 431 después de Cristo, que declaró a María Theotokos, Madre de Dios, no estaba basándose en nuevas evidencias históricas o revelaciones divinas. Estaba respondiendo a presiones políticas específicas del Imperio Romano de Oriente. ¿Te das cuenta de la ironía? Los mismos hombres que declararon la virginidad perpetua de María estaban prohibidos de casarse por las reglas del celibato clerical que ellos mismos habían establecido. Hombres que habían renunciado a la sexualidad estaban decidiendo los parámetros de la pureza sexual femenina. Era como pedir a ciegos que juzgaran un concurso de pintura. Spinoza entendió que cuando los seres humanos reprimen su naturaleza sexual, no se vuelven más puros, se vuelven más obsesionados con el sexo. Los celibatos forzados no eliminan la sexualidad, la pervierten, la convierten en fetiche, la cargan de culpa y vergüenza. Los mismos clérigos que predicaban la pureza sexual se convirtieron en los perpetradores de algunos de los abusos sexuales más sistemáticos de la historia. Pero volvamos a María. ¿Qué sabemos realmente sobre ella cuando removemos todas las capas de mitología que se han acumulado durante 2 milenios? Era una joven judía, probablemente adolescente, de una familia de clase trabajadora en Galilea. Se casó con José, un carpintero local, en un matrimonio probablemente arreglado por sus familias según las costumbres de la época. Tuvo al menos 6 hijos: Jesús, Jacobo, José, Simón, Judas y al menos 2 hijas cuyos nombres no se registraron, porque las mujeres no eran consideradas suficientemente importantes para la genealogía. Vivió una vida típica de mujer judía del siglo I. Trabajó duro, crió a sus hijos, apoyó a su esposo, participó en la vida comunitaria de su pueblo. Cuando uno de sus hijos se convirtió en predicador itinerante y empezó a crear controversias, probablemente se preocupó por él como cualquier madre se preocuparía. Cuando lo ejecutaron por sedición política, lloró su muerte como cualquier madre lloraría. No hay nada sobrenatural en esta historia. No hay nada que requiera milagros o intervenciones divinas. Es la historia de una mujer real, con alegrías reales, dolores reales, una sexualidad real y una muerte real. ¿Y sabes qué? Esa historia real es infinitamente más hermosa, más inspiradora y más profundamente humana que cualquier mito inventado sobre virginidades imposibles y concepciones sin sexo. La María real nos enseña que lo sagrado no está separado de lo humano, sino que emerge de lo más profundamente humano.
La maternidad no necesita virginidad para ser sagrada. Es sagrada porque es la expresión más poderosa del amor creativo. La sexualidad no necesita purificación. Es pura en sí misma cuando se expresa con amor y libertad. Spinoza nos enseñó que la verdad no necesita defensores armados con espadas o amenazas de excomunión. La verdad se defiende a sí misma con la fuerza implacable de la evidencia y la lógica. Y la verdad sobre María es que fue una mujer real, que vivió una vida real en circunstancias históricas específicas. Pero admitir esto requiere algo que las instituciones religiosas encuentran casi imposible: la honestidad intelectual. Requiere admitir que han estado enseñando mentiras durante 2000 años. Requiere admitir que han construido imperios de poder sobre fundamentos ficticios. Requiere admitir que han dañado profundamente la relación de millones de personas con su propia sexualidad y corporalidad. ¿Están dispuestas a hacer esa admisión? La historia sugiere que no. Es más fácil multiplicar las explicaciones complicadas, inventar nuevos milagros, crear nuevas tradiciones que respalden las mentiras antiguas. Pero nosotros no tenemos que esperar a que las instituciones religiosas se vuelvan honestas. Podemos seguir el ejemplo de Spinoza y aplicar nuestra propia razón crítica a estas cuestiones. Podemos leer los textos históricos sin los lentes deformantes de la doctrina institucional. Podemos preguntar qué nos dice realmente la evidencia, no qué necesitamos que diga para mantener nuestras creencias cómodas. Y cuando hacemos eso, la conclusión es inevitable. María no fue virgen. Fue una mujer real que vivió, amó, tuvo sexo, dio a luz múltiples hijos y murió como todos los seres humanos mueren. Esa es la verdad que Spinoza nos ayudó a ver. Una verdad que no necesita milagros para ser sagrada, que no necesita imposibilidades para ser inspiradora, que no necesita mentiras para ser poderosa. La pregunta que queda es, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Vamos a seguir permitiendo que instituciones corruptas controlen nuestra comprensión de la sexualidad y la espiritualidad? ¿O vamos a tener la valentía de Spinoza para pensar por nosotros mismos? La revolución más profunda que podemos hacer no es política o económica, es intelectual. Es la revolución de la honestidad, de la evidencia, de la razón aplicada sin miedo a las consecuencias. Es la revolución que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos y que cada uno de nosotros puede continuar hoy. Porque al final, la verdad es más poderosa que cualquier institución, más duradera que cualquier imperio, más liberadora que cualquier revolución política. Y la verdad sobre María es que fue exactamente lo que debería haber sido, completamente, gloriosamente, magníficamente humana. La liberación comienza cuando dejamos de aceptar autoridades incuestionables, cuando comenzamos a preguntar, cuando tenemos la valentía de pensar por nosotros mismos, como nos enseñó Spinoza. María fue una mujer real, y eso es infinitamente más bello e inspirador que cualquier mito inventado para controlarnos. Si esta revelación ha abierto tus ojos, comparte esta verdad. Porque la mayor revolución que podemos hacer es la revolución de la honestidad intelectual. El tiempo de las mentiras sagradas ha terminado. Es hora de abrazar la verdad liberadora que nos hace verdaderamente humanos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una institución que dice representar el amor divino está tan obsesionada con lo que haces en tu cama? ¿Por qué el cuerpo de una mujer judía del siglo I se convirtió en el símbolo de una pureza imposible que ha atormentado a la humanidad durante 2 milenios? Antes de continuar con esta revelación devastadora, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Escribe en los comentarios tu país y la hora en que estás viendo este video. Es fascinante ver cómo esta verdad trasciende fronteras y horarios, uniendo a personas de todo el mundo en la búsqueda de la honestidad intelectual.
Y si estás viendo desde tu celular, ese pequeño like realmente nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad. Ahora, adentrémonos en el corazón de una de las manipulaciones más sofisticadas de la historia humana. Lo que estás a punto de descubrir no es solo sobre religión. Es sobre cómo el control de la sexualidad se convirtió en la herramienta más poderosa de dominación social jamás inventada. Spinoza entendió algo que sus contemporáneos no podían ver. La obsesión de la Iglesia con la virginidad de María no era teología, era ingeniería social. Era la construcción deliberada de un modelo femenino imposible diseñado para generar culpa, control y sumisión en toda mujer que osara existir como ser sexual. Piénsalo por un momento. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando le dices a la mitad de su población que su naturaleza sexual más básica es inherentemente impura? ¿Qué ocurre cuando estableces como ideal supremo una contradicción biológica? Ser madre sin haber tenido sexo. El resultado es una neurosis colectiva que ha marcado la psique occidental durante 2000 años. La virginidad perpetua de María no fue un descubrimiento teológico gradual. Fue una invención estratégica que respondía a necesidades políticas muy específicas de los siglos II y III después de Cristo. Los padres de la Iglesia no estaban explorando verdades espirituales. Estaban construyendo un aparato de control que les daría poder sobre los aspectos más íntimos de la vida humana. Pero ¿cómo exactamente funciona esta maquinaria de control? ¿Cómo una doctrina sobre una mujer del siglo I se convirtió en cadenas invisibles para millones de mujeres a lo largo de la historia? Primero, establecieron el modelo imposible. María, según la doctrina oficial, había concebido sin sexo, dado a luz sin dolor, permanecido virgen después del parto y ascendido al cielo sin conocer la corrupción de la muerte. Era pura en todos los sentidos que una mujer real jamás podría ser. No había experimentado el placer sexual, no había conocido la pasión carnal, no había manchado su cuerpo con los fluidos del deseo. Luego, declararon que todas las mujeres cristianas debían aspirar a ser como María. Pero aquí está la trampa diabólica. Por definición, ninguna mujer real podía lograr este ideal. Cualquier mujer que tuviera relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio santificado, era automáticamente menos pura que María. Cualquier mujer que experimentara deseo sexual era menos santa que María. Cualquier mujer que disfrutara del placer físico era menos digna que María. El mensaje era cristalino. La sexualidad femenina era el enemigo de la pureza espiritual. El cuerpo de la mujer era un campo de batalla entre lo sagrado y lo profano. Y en esa batalla, la sexualidad siempre perdía. Spinoza vio esta operación psicológica con una claridad que aterrorizó a las autoridades religiosas de su época. En su Ética, argumentó que las emociones como la culpa y la vergüenza no son naturales, sino implantadas por instituciones que buscan controlar el comportamiento humano. La culpa sexual, específicamente, era para él una forma de esclavitud emocional que impedía a las personas vivir según su naturaleza auténtica. Pero ¿por qué la Iglesia eligió la sexualidad como el terreno principal de control? ¿Por qué no la avaricia, la violencia o la mentira? La respuesta es brutalmente práctica, porque la sexualidad es universal, inevitable y profundamente privada. Todos los seres humanos tienen impulsos sexuales. Es imposible escapar de ellos completamente, y porque son privados, íntimos, difíciles de discutir abiertamente, se convierten en el terreno perfecto para implantar culpa y vergüenza. Una persona puede discutir públicamente sobre sus finanzas o sus ambiciones políticas, pero ¿cuántas personas pueden hablar honestamente sobre sus deseos sexuales sin sentir incomodidad? Al establecer la pureza sexual como el estándar supremo de moralidad, la Iglesia garantizó que todos sus fieles serían, en cierto nivel,
culpables. Todos habrían fallado en algún momento. Todos necesitarían perdón, confesión, penitencia. Todos estarían psicológicamente dependientes de la institución que controlaba el acceso a esa pureza imposible. Es una estrategia de control absolutamente genial en su crueldad. Tomas la función biológica más fundamental después de la supervivencia, la cargas de culpa moral, y luego te presentas como la única fuente de redención. Es como envenenar el agua y luego vender el antídoto. Pero María no era solo un modelo de pureza sexual, era también un modelo de submisión femenina perfecta. Según la narrativa oficial, cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría sin su consentimiento explícito, ella respondió: «Hágase en mí según tu palabra». No cuestionó, no negó, no puso condiciones. Se sometió completamente a una voluntad superior masculina. Este modelo de feminidad sumisa se convirtió en el ideal cristiano para todas las mujeres. La buena mujer cristiana no debía tener agencia sexual propia, no debía buscar placer para sí misma, no debía tomar decisiones independientes sobre su cuerpo o su vida reproductiva. Debía ser como María, pasiva, obediente, disponible para los propósitos de otros. ¿Te das cuenta de la perversidad psicológica de este sistema? A las mujeres se les decía simultáneamente que fueran como María, sin sexualidad, y que cumplieran su deber cristiano de reproducirse y servir a sus esposos. Era una contradicción imposible que garantizaba que ninguna mujer pudiera sentirse completamente correcta o pura en ninguna elección que hiciera. Si elegía el celibato, estaba negando su deber reproductivo. Si se casaba y tenía hijos, estaba comprometiendo su pureza espiritual. Si disfrutaba del sexo matrimonial, era menos pura que María. Si no lo disfrutaba, estaba fallando en su deber conyugal. No había manera de ganar. Spinoza entendió que esta configuración psicológica no era accidental. Era el diseño deliberado de un sistema que necesitaba mantener a las mujeres en un estado de inseguridad y dependencia constante. Mujeres seguras de sí mismas, cómodas con su sexualidad, confiadas en su valor intrínseco, no serían fácilmente controlables por instituciones patriarcales. Pero el control no se ejercía solo sobre las mujeres. Los hombres también quedaron atrapados en esta red de neurosis sexual. Se les enseñó a ver a las mujeres como tentaciones peligrosas, como amenazas a su pureza espiritual. El deseo sexual natural se convirtió en una batalla moral constante. El placer sexual, incluso dentro del matrimonio, llevaba siempre una carga de culpa. ¿Y quiénes se beneficiaban de esta neurosis sexual colectiva? Los clérigos célibes que habían diseñado el sistema. Ellos se presentaban como superiores moralmente porque habían superado la sexualidad, aunque la evidencia histórica sugiere que muchos simplemente la habían canalizado hacia formas más problemáticas y abusivas. Es importante que compartas este video con al menos un amigo que necesite conocer esta realidad. La verdad sobre cómo hemos sido manipulados sexualmente durante siglos no puede quedarse en círculos pequeños. Necesita expandirse. Necesita llegar a cada persona que ha sentido culpa por su naturaleza sexual normal. Spinoza argumentaba que la liberación humana comenzaba con la comprensión de las fuerzas que nos controlan. Una vez que entendemos cómo funciona la manipulación, perdemos su poder sobre nosotros. Y la manipulación sexual basada en el mito de María es una de las más profundas y duraderas de la historia occidental. Pero examinemos más de cerca cómo se construyó específicamente esta maquinaria de control sexual a lo largo de los siglos. Los primeros cristianos, aquellos que habían conocido realmente a Jesús y su familia, no tenían problemas con la sexualidad normal de María. Sabían que había estado casada con José, que habían tenido varios hijos juntos, que habían vivido una vida matrimonial típica de su época. La idea de la virginidad perpetua les habría parecido no solo extraña,
sino irrelevante para el mensaje espiritual de Jesús. Pero cuando el cristianismo comenzó a expandirse hacia el mundo greco-romano de los siglos segundo y tercero, se encontró en competencia directa con cultos de misterio que prometían purificación espiritual a través del ascetismo sexual. El culto de Mitra, popular entre los soldados romanos, enfatizaba la disciplina sexual como camino hacia la iluminación. Los cultos dionisíacos ofrecían experiencias extáticas que supuestamente trascendían la sexualidad ordinaria. El neoplatonismo enseñaba que el alma debía liberarse de las ataduras del cuerpo para alcanzar la verdad suprema. Para competir en este mercado religioso, el cristianismo necesitaba ofrecer su propia versión de pureza sexual trascendente. Y María se convirtió en la protagonista perfecta de esta narrativa. Si la Madre del Salvador había sido pura de toda contaminación sexual, entonces la sexualidad era claramente incompatible con la máxima santidad. Pero había un problema técnico. Los textos evangélicos claramente indicaban que María había tenido otros hijos después de Jesús. ¿Cómo resolver esta contradicción entre la evidencia textual y la necesidad doctrinal? La solución fue una obra maestra de manipulación hermenéutica. Los teólogos del siglo IV, especialmente Jerónimo, desarrollaron una serie de reinterpretaciones textuales que transformaban hermanos en primos, relaciones matrimoniales normales en compañerismo espiritual y evidencia clara en simbolismo místico. Cuando los evangelios mencionaban a los hermanos de Jesús, Jerónimo argumentó que la palabra griega adelfos podía interpretarse de manera más amplia, como pariente cercano. Cuando mencionaban a José como esposo de María, explicó que se trataba de un matrimonio puramente formal, sin consumación física. Cuando hablaban de María conociendo a José, insistió en que se refería a conocimiento espiritual, no carnal. Estas reinterpretaciones requerían una violencia hermenéutica extraordinaria. Era como insistir en que cuando Shakespeare escribió ser o no ser, realmente quería decir comer o no comer. Las palabras podían ser torturadas hasta confesar cualquier significado que fuera doctrinalmente conveniente. Spinoza vio este proceso con horror intelectual. Para él, los textos debían leerse en su sentido más natural y obvio, dentro de su contexto histórico original. Cuando los evangelios decían que Jesús tenía hermanos, probablemente tenía hermanos. Cuando decían que María era esposa de José, probablemente era su esposa, en el sentido completo y normal de la palabra. Pero la maquinaria de reinterpretación no se detuvo ahí. Una vez que se estableció la virginidad perpetua de María, fue necesario construir toda una teología que la respaldara y la hiciera coherente con el resto del sistema cristiano. Surgió la doctrina de que María había sido concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción, porque de otro modo habría estado contaminada antes incluso de nacer. Se inventó la Asunción, la idea de que María había sido llevada al cielo sin experimentar la muerte, porque un cuerpo tan puro no podía conocer la corrupción de la tumba. Se desarrolló la idea de que María era corredentora de la humanidad, porque su pureza sexual había sido necesaria para la salvación del mundo. Cada nueva doctrina requería más elaboración, más explicación, más desconexión de la realidad histórica. Era como un castillo de naipes dogmático. Cada carta que amenazaba con caer requería dos más para sostenerla. Y mientras este edificio teológico se volvía cada vez más elaborado y fantástico, las consecuencias para las personas reales se volvían cada vez más devastadoras. Las mujeres medievales crecían con la comprensión de que su valor moral estaba inversamente relacionado con su actividad sexual. Las vírgenes eran santas, las esposas eran tolerables, las viudas que se volvían a casar eran sospechosas, y las mujeres que disfrutaban abiertamente del sexo eran prácticamente diabólicas. Esta jerarquía de pureza sexual no era solo teórica,
tenía consecuencias legales, sociales y económicas muy reales. Las mujeres impuras podían ser excluidas de ciertas profesiones, negárseles derechos de herencia o incluso ser ejecutadas bajo acusaciones de brujería. La sexualidad femenina se criminalizó de manera sistemática. Pero ¿qué hay de los hombres en este sistema? Aunque ellos también estaban sujetos a restricciones sexuales, las consecuencias eran dramáticamente diferentes. Un hombre que tenía múltiples parejas sexuales podía ser moralmente cuestionable, pero rara vez perdía estatus social o derechos legales. La sexualidad masculina era vista como natural e inevitable, algo que necesitaba ser canalizado, pero no eliminado. La sexualidad femenina, por otro lado, era vista como inherentemente peligrosa, algo que necesitaba ser controlado, suprimido, vigilado constantemente. Las mujeres eran simultáneamente tentadoras y tentadas, culpables de provocar el deseo masculino y culpables de experimentar deseo propio. Spinoza vio esta doble moral como una manifestación de poder puro, no de principios éticos genuinos. Si la sexualidad fuera realmente problemática espiritualmente, sería problemática igualmente para hombres y mujeres. El hecho de que las restricciones fueran tan asimétricas revelaba que el verdadero propósito no era la pureza espiritual, sino el control social. Y el control se ejercía no solo a través de reglas explícitas, sino a través de la internalización de la culpa. Las mujeres aprendían a vigilarse a sí mismas, a sentir vergüenza por sus propios deseos, a ver sus cuerpos como fuentes de pecado y tentación. No era necesario que autoridades externas las controlaran constantemente. Habían internalizado el control hasta convertirlo en autorrepresión. Este proceso de internalización era crucial para la efectividad del sistema. Una persona que es controlada solo por fuerzas externas siempre busca maneras de escapar. Pero una persona que ha internalizado el control se convierte en su propio carcelero. Se vigila, se castiga, se restringe sin necesidad de intervención externa. María se convirtió en la herramienta perfecta para esta internalización. No era solo un modelo externo que las mujeres debían imitar. Era una voz interna que las juzgaba constantemente. Cada impulso sexual, cada momento de placer físico, cada decisión independiente sobre su cuerpo, era medido contra el estándar imposible de la pureza mariana. ¿Te das cuenta de la crueldad psicológica de este sistema? Era diseñar deliberadamente un estándar inalcanzable y luego castigar a las personas por no alcanzarlo. Era como poner la vara del salto alto a 10 metros y luego regañar a los atletas por no ser lo suficientemente buenos. Pero la cosa se pone aún más siniestra cuando examinamos cómo este sistema de control sexual se utilizó para justificar violencias específicas contra las mujeres. La caza de brujas de los siglos XV al XVII no fue un brote espontáneo de superstición popular. Fue una campaña sistemática de terror dirigida específicamente contra mujeres que no se conformaban a los ideales marianos de pureza y sumisión. Las mujeres acusadas de brujería eran típicamente aquellas que vivían independientemente, que tenían conocimientos sobre hierbas y medicina, que eran sexualmente activas fuera del matrimonio, o que simplemente eran demasiado viejas para ser sexualmente útiles. El Malleus Maleficarum, el manual oficial para la identificación y persecución de brujas, estaba obsesionado con la sexualidad femenina. Describía en detalle cómo las brujas supuestamente tenían relaciones sexuales con demonios, cómo usaban su sexualidad para corromper a los hombres, cómo su impureza sexual era la fuente de su poder maligno. Las torturas utilizadas durante estos juicios estaban específicamente diseñadas para humillar y violar a las mujeres sexualmente. Los interrogatorios se centraban obsesivamente en detalles íntimos de la vida sexual de las acusadas. La violación era tanto una herramienta de investigación
como una forma de castigo. Y todo esto se justificaba haciendo referencia al modelo de pureza mariana. Las mujeres acusadas habían fallado en ser como María, por lo tanto, debían ser como Eva, tentadoras, corruptoras, aliadas del mal. Spinoza entendió que esta violencia no era una desviación del sistema, sino su expresión lógica. Cuando estableces la pureza sexual como el estándar supremo de moralidad femenina, inevitablemente criminalizas la sexualidad femenina normal. Y cuando criminalizas la sexualidad femenina normal, creas las condiciones para violencias sistemáticas contra las mujeres. La quema de brujas no fue fanatismo religioso descontrolado, fue la aplicación lógica de una teología que había demonizado la sexualidad femenina durante más de 1000 años. María, la Virgen imposible, fue la justificación teológica para el asesinato de decenas de miles de mujeres reales. Pero ¿cómo se mantiene un sistema tan obviamente cruel y contradictorio durante tanto tiempo? ¿Cómo millones de personas pudieron aceptar durante siglos una doctrina que causaba tanto sufrimiento psicológico y físico? La respuesta está en la construcción de lo que los psicólogos modernos llamarían disonancia cognitiva institucionalizada. Cuando las personas viven dentro de un sistema que contradice constantemente su experiencia directa, desarrollan mecanismos psicológicos para resolver esa contradicción sin cuestionar el sistema mismo. En el caso del control sexual cristiano, estos mecanismos incluían la espiritualización del sufrimiento, la represión sexual como camino hacia la santidad, la externalización de la culpa, la tentación como originada fuera de uno mismo, y la promesa de recompensa futura, la pureza como boleto al paraíso. Las personas aprendían a ver su sufrimiento sexual no como evidencia de que el sistema era problemático, sino como evidencia de que ellas no eran lo suficientemente fuertes espiritualmente. Su dolor se convertía en prueba de la verdad del sistema, no en razón para cuestionarlo. Spinoza vio este proceso como una forma de esclavitud mental que era aún más devastadora que la esclavitud física. Una persona físicamente esclava mantiene la esperanza de liberación y la capacidad de reconocer su opresión, pero una persona mentalmente esclava ha perdido incluso la capacidad de imaginar la libertad. Y la esclavitud sexual basada en el mito mariano era especialmente perniciosa porque se presentaba como liberación espiritual. Las personas no solo aceptaban su represión, la abrazaban como virtud, la defendían como verdad sagrada, la transmitían a sus hijos como sabiduría ancestral. Generación tras generación crecía creyendo que la culpa sexual era natural, que la represión sexual era saludable, que la sumisión sexual era virtuosa. La neurosis se normalizó hasta convertirse en cultura. La patología se santificó hasta convertirse en tradición. Y en el centro de todo este aparato de control estaba María, la Virgen imposible, el modelo inalcanzable, la justificación eterna para la opresión de la sexualidad humana normal. Pero Spinoza nos ofreció una alternativa revolucionaria. En lugar de ver la sexualidad como enemiga de la espiritualidad, la vio como expresión de la fuerza vital más fundamental del universo. En lugar de ver el cuerpo como prisión del alma, lo vio como el instrumento a través del cual el alma se expresa en el mundo físico. En lugar de ver el placer como tentación diabólica, lo vio como indicador natural de lo que nos hace prosperar. Su ética sexual era radicalmente simple. Actuamos correctamente cuando actuamos según nuestra naturaleza auténtica, y la sexualidad es parte integral de esa naturaleza. La represión sexual no nos hace más espirituales, nos hace menos humanos. La culpa sexual no nos acerca a Dios, nos aleja de nosotros mismos. Esta visión spinociana no era libertinaje o hedonismo irresponsable. Era una comprensión madura de la sexualidad,
como una de las fuerzas que nos conectan más profundamente con otros seres humanos y con la vida misma. El sexo responsable, consensual, mutuamente gratificante, no era pecado sino bendición, no era corrupción sino comunión. ¿Imaginas cómo habría sido diferente la historia occidental si esta comprensión hubiera prevalecido en lugar del modelo mariano de represión sexual? ¿Cuánto sufrimiento se habría evitado? ¿Cuánta creatividad humana se habría liberado? ¿Cuánta violencia contra las mujeres nunca habría ocurrido? No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente. Podemos reconocer que María fue una mujer real, con una sexualidad real, que tuvo una vida matrimonial normal con José, que experimentó el placer y la intimidad física como parte natural de su existencia humana. Y podemos reconocer que esa María real es infinitamente más inspiradora que la Virgen imposible inventada para controlarnos. Una mujer que vivió plenamente su humanidad, incluyendo su sexualidad, nos enseña que lo sagrado no está separado de lo humano, sino que emerge de lo más profundamente humano. La liberación sexual que Spinoza vislumbró no se trata de promiscuidad irresponsable o hedonismo egoísta. Se trata de abrazar nuestra naturaleza sexual como parte integral de nuestra humanidad, de relacionarnos con nuestros cuerpos y los cuerpos de otros con respeto y gratitud, de experimentar la intimidad física como una de las formas más profundas de conexión humana. Es hora de liberarnos de la neurosis sexual que ha atormentado a Occidente durante 2 milenios. Es hora de abrazar la sabiduría de Spinoza y reconocer que María no fue virgen. Fue una mujer completa que nos enseña que la sexualidad y la espiritualidad no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de una vida plenamente humana. La psicología detrás del mito. Cómo Spinoza reveló la manipulación mental más grande de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil para las personas aceptar verdades obvias cuando contradicen sus creencias más profundas? ¿Por qué millones de seres humanos inteligentes pueden creer simultáneamente en algo que desafía toda lógica y evidencia? La respuesta a estas preguntas nos lleva al corazón de la manipulación psicológica más sofisticada jamás construida, el mito de la virginidad de María. Antes de sumergirnos en esta revelación psicológica devastadora, me encantaría conectar con ustedes. Escriban en los comentarios desde qué país están viendo este video y qué hora es en su lugar. Es increíble ver cómo la verdad trasciende fronteras geográficas y diferencias horarias, uniendo mentes críticas de todo el mundo. Y si están viendo desde el celular, ese pequeño like realmente marca la diferencia para que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar de esta manipulación milenaria. Ahora, adentrémonos en el abismo psicológico que Spinoza fue el primero en cartografiar con precisión científica. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era un arqueólogo de la mente humana. Cuando se enfrentó al fenómeno de la creencia religiosa ciega, no se contentó con simplemente criticarla. Quiso entender cómo funciona, por qué persiste, qué mecanismos psicológicos la sostienen incluso frente a evidencia contradictoria abrumadora. Lo que descubrió fue aterrador. Los seres humanos no solo pueden ser condicionados para creer mentiras obvias, sino que pueden ser condicionados para defender esas mentiras con una pasión que supera incluso su instinto de supervivencia. Y el mito de María era el ejemplo perfecto de esta manipulación psicológica en su forma más refinada. Pero ¿cómo exactamente funciona este condicionamiento? ¿Cómo una mentira obvia se convierte en una verdad sagrada que las personas están dispuestas a matar y morir por defender? Spinoza identificó varios mecanismos psicológicos clave que operan en la construcción y mantenimiento de creencias irracionales.
El primero y más fundamental es lo que él llamó la confusión entre imaginación y realidad. Los seres humanos, argumentaba Spinoza, no distinguen naturalmente entre lo que experimentan directamente y lo que imaginan vívidamente. Cuando una historia se cuenta con suficiente detalle emocional, cuando se repite con suficiente frecuencia, cuando se asocia con experiencias emocionales intensas, la mente la procesa como si fuera memoria real en lugar de narrativa construida. El mito de María fue diseñado específicamente para explotar esta vulnerabilidad psicológica. No se presentó como una doctrina abstracta que debía ser aceptada intelectualmente. Se presentó como una historia íntima, emocional, llena de detalles sensoriales que permitían a las personas experimentarla imaginativamente. Piensa en cómo se narra típicamente la Anunciación. El ángel Gabriel, apareciendo en una habitación llena de luz dorada, María como una joven hermosa vestida de azul, su expresión de sorpresa transformándose en sumisión humilde, las palabras exactas intercambiadas entre lo divino y lo humano. Cada detalle está diseñado para crear una experiencia imaginativa tan vívida que se siente más real que la realidad misma. Y esta experiencia imaginativa se refuerza constantemente a través de arte, música, ritual, repetición ceremonial. Las personas no solo escuchan la historia de María, la ven pintada en frescos magníficos, la escuchan cantada en melodías emotivas, la representan en dramas litúrgicos, la contemplan en estatuas que parecen casi respirar. Spinoza entendió que este bombardeo sensorial no es accidental, es una técnica deliberada para bypassear el pensamiento crítico y grabar la narrativa directamente en la memoria emocional. Una vez que una historia está grabada en la memoria emocional, se vuelve extraordinariamente resistente a la refutación racional. Pero la manipulación psicológica va mucho más profundo. El segundo mecanismo que Spinoza identificó es la fusión de identidad con creencia. Las personas no solo creen en el mito de María, se convierten en creyentes en el mito de María. Su identidad personal se fusiona con la verdad de la narrativa. ¿Qué significa esto en términos psicológicos concretos? Significa que cuestionar la virginidad de María no se siente como examinar evidencia histórica. Se siente como un ataque personal a la identidad del creyente. Decirle a alguien que María no fue virgen no se experimenta como compartir información, se experimenta como una agresión existencial. Esta fusión de identidad con creencia es extremadamente poderosa, porque convierte el instinto de autopreservación en defensor de la mentira. La persona no está defendiendo una doctrina abstracta. Está defendiendo su propia existencia psicológica, y los seres humanos harán casi cualquier cosa para proteger su sentido fundamental de quiénes son. Spinoza vio este proceso con una claridad que aterrorizó a las autoridades religiosas de su época. Reconoció que las instituciones religiosas no estaban simplemente enseñando doctrinas, estaban manufacturando identidades. No estaban informando a las personas, las estaban programando. Y el programa era diabólicamente efectivo. Una vez que la identidad de una persona se fusionaba con la creencia en la virginidad de María, esa persona se convertía en un defensor automático del mito. No era necesario convencerla constantemente, se convencía a sí misma. No era necesario vigilarla, se vigilaba a sí misma. Se había convertido en su propio carcelero psicológico. Pero ¿cómo exactamente las instituciones religiosas lograron esta fusión de identidad tan completa? ¿Qué técnicas específicas utilizaron para grabar tan profundamente el mito en la psique humana? Spinoza identificó un tercer mecanismo crucial: la asociación de la creencia con experiencias de comunidad y pertenencia. Los seres humanos son animales sociales. Necesitamos desesperadamente sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos.
y las instituciones religiosas explotaron esta necesidad fundamental para anclar sus mitos en la estructura emocional más básica de sus seguidores. La creencia en la virginidad de María no se enseñaba en aislamiento. Se enseñaba como parte de un paquete completo de pertenencia comunitaria. Creer en María significaba pertenecer a la comunidad cristiana. Cuestionar a María significaba arriesgar el exilio social. Piensa en la presión psicológica que esto genera. Para una persona medieval, la comunidad cristiana no era solo una afiliación religiosa. Era toda su red de seguridad social. Era su familia extendida, su sistema de apoyo económico, su fuente de identidad cultural, su garantía de supervivencia en tiempos difíciles. Cuestionar la virginidad de María no significaba simplemente cambiar de opinión sobre un punto doctrinal. Significaba arriesgar la pérdida de todo lo que hacía la vida tolerable y significativa. Era una elección entre la verdad intelectual y la supervivencia emocional y social. Es sorprendente que la mayoría de las personas eligieran la supervivencia. Es sorprendente que prefirieran una mentira cómoda a una verdad que los convirtiera en parias. Spinoza entendió que esta no era debilidad moral de parte de los creyentes. Era respuesta humana normal a un sistema diseñado específicamente para hacer la honestidad intelectual psicológicamente insostenible. Las instituciones religiosas habían creado un entorno donde la mentira era recompensada y la verdad era castigada, y luego se sorprendían de que las personas eligieran la mentira. Pero la manipulación psicológica tenía otra dimensión aún más siniestra. Spinoza identificó lo que llamó la inversión de carga emocional, el proceso por el cual las instituciones religiosas logran que las personas experimenten dolor al encontrar evidencia que contradice sus creencias y placer al confirmarlas. Normalmente, los seres humanos experimentan satisfacción cuando descubren la verdad, incluso si esa verdad es incómoda. Es parte de nuestra naturaleza curiosa e investigativa, pero las instituciones religiosas logran invertir esta respuesta emocional natural. ¿Cómo lo hacen? Asociando sistemáticamente la duda con culpa y la certeza con virtud. Desde la infancia, a los creyentes se les enseña que cuestionar las doctrinas centrales del cristianismo es moralmente peligroso. La duda no se presenta como curiosidad intelectual saludable, sino como tentación diabólica. Cuando una persona condicionada de esta manera encuentra evidencia que contradice la virginidad de María, no experimenta la satisfacción normal del descubrimiento, experimenta ansiedad, culpa, miedo. Su sistema emocional ha sido reprogramado para tratar la verdad como amenaza. Inversamente, cuando encuentra algo que parece confirmar la doctrina mariana, experimentan no solo satisfacción intelectual, sino alivio emocional profundo. Ha evitado el peligro de la duda, ha demostrado su virtud espiritual, ha confirmado su pertenencia al grupo. Esta inversión emocional es extraordinariamente poderosa porque convierte el aparato mismo de investigación de la persona en defensor de la mentira. La persona no busca objetivamente la verdad, busca confirmación de lo que ya cree y experimenta dolor cuando no la encuentra. Spinoza reconoció que una vez que el sistema emocional de una persona ha sido invertido de esta manera, la persona se vuelve prácticamente inmune a la evidencia contradictoria. No es que no pueda ver la evidencia, es que verla le causa tanto dolor psicológico que su mente desarrolla mecanismos automáticos para evitarla, distorsionarla o racionalizarla. Te das cuenta de la crueldad psicológica de este sistema. No solo enseña mentiras, enseña a las personas a torturarse a sí mismas cuando encuentran la verdad. Convierte la honestidad intelectual en una forma de autoflagelación emocional. Y por favor, comparte este video con al menos una persona que conozcas. La verdad
sobre cómo hemos sido manipulados psicológicamente durante siglos, necesita expandirse más allá de los círculos de personas que ya están despiertas. Necesita llegar a aquellos que todavía están atrapados en estas cadenas mentales. Pero Spinoza no se contentó con simplemente identificar estos mecanismos de manipulación. Desarrolló estrategias específicas para liberarse de ellos. Su método de liberación psicológica era tan revolucionario como su análisis del condicionamiento. El primer paso en la liberación spinoziana es lo que él llamó reconocimiento de las causas. Una persona no puede liberarse de un condicionamiento que no reconoce. Debe entender exactamente cómo funciona la manipulación antes de poder neutralizarla. Esto significa examinar honestamente las propias reacciones emocionales a evidencia contradictoria. Cuando encuentras información que cuestiona la virginidad de María, ¿qué sientes exactamente? ¿Curiosidad intelectual o ansiedad, defensividad, una urgencia por encontrar contraargumentos? Si sientes ansiedad o defensividad, eso es evidencia de que tu sistema emocional ha sido condicionado. Tu reacción no está basada en la evaluación objetiva de la evidencia, está basada en programación psicológica anterior. El segundo paso es lo que Spinoza llamó separación gradual de identidad y creencia. Esto es particularmente difícil porque requiere que una persona aprenda a distinguir entre quién soy y qué creo. Requiere desarrollar un sentido de identidad que no dependa de la verdad de doctrinas específicas. Para muchas personas, esto se siente inicialmente como muerte psicológica. Si no soy un creyente en la virginidad de María, entonces, ¿quién soy? Si mi fe no está basada en hechos históricos específicos, entonces, ¿en qué está basada? Spinoza entendió que estas preguntas pueden causar ansiedad existencial severa, pero argumentó que esta ansiedad es el precio necesario de la libertad intelectual. Una persona que no puede tolerar la incertidumbre sobre su identidad nunca podrá evaluar objetivamente evidencia que desafíe sus creencias fundamentales. El tercer paso es lo que llamó reconexión con la curiosidad natural. Los seres humanos nacen curiosos. Queremos entender cómo funciona el mundo, qué es verdadero, qué es falso. Pero el condicionamiento religioso puede suprimir esta curiosidad natural y reemplazarla con una urgencia por confirmar creencias preexistentes. La liberación requiere redescubrir el placer puro de la investigación sin agenda. Requiere aprender a hacer preguntas sin ya saber qué respuestas son aceptables. Requiere desarrollar la capacidad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo demanda, sin experimentar esto como pérdida personal. Pero ¿qué sucede cuando una persona completa este proceso de liberación psicológica? ¿Cómo cambia su relación con las narrativas religiosas tradicionales? Para Spinoza, la liberación no necesariamente significa rechazo total de todas las tradiciones religiosas. Significa la capacidad de relacionarse con ellas como construcciones humanas significativas en lugar de verdades literales incuestionables. Una persona liberada puede apreciar la belleza artística de las representaciones de María sin necesidad de creer que realmente fue virgen. Puede encontrar valor espiritual en las tradiciones marianas sin necesidad de defenderlas como hechos históricos. Puede participar en rituales comunitarios sin necesidad de afirmar la literalidad de sus narrativas subyacentes. Esta es una forma de religiosidad mucho más madura y sofisticada que la literalidad ciega. Es una religiosidad que honra la función psicológica y social de los símbolos religiosos, sin confundir símbolos con realidades. Pero también es una religiosidad que las instituciones religiosas tradicionales encuentran extremadamente amenazante. Una congregación de personas psicológicamente liberadas no puede ser controlada fácilmente. No aceptará doctrinas simplemente porque las autoridades las proclamen. Exigirá coherencia, honestidad, respeto por la evidencia. Y por eso la reacción contra Spinoza fue tan violenta.
No estaba simplemente cuestionando doctrinas específicas. Estaba enseñando a las personas cómo liberarse del condicionamiento psicológico que hace posible el control institucional. Pero examinemos más específicamente cómo este condicionamiento psicológico ha afectado la comprensión moderna de la sexualidad y el género. El mito de María no opera en aislamiento psicológico. Es parte de un sistema completo de narrativas sobre la feminidad, la sexualidad, la pureza y el valor moral que ha moldeado profundamente la psique occidental durante 2 milenios. ¿Qué le sucede a una cultura cuando por 2000 años enseña que la mujer más perfecta que jamás existió era alguien que nunca había experimentado deseo sexual, nunca había disfrutado del placer físico, nunca había tomado decisiones independientes sobre su propio cuerpo? El resultado es una neurosis cultural masiva alrededor de la sexualidad femenina que persiste incluso en sociedades que se consideran seculares y libres. Las mujeres modernas pueden no creer conscientemente en la virginidad de María, pero muchas han internalizado los patrones psicológicos que esa doctrina fue diseñada para crear. Estos patrones incluyen la disociación del cuerpo y el espíritu, la experiencia de la sexualidad como potencialmente contaminante, la dificultad para experimentar placer sin culpa, la tendencia a valorar la aprobación externa por encima de la satisfacción personal. ¿Cuántas mujeres modernas luchan con estos temas sin entender que están lidiando con el legado psicológico de una doctrina inventada por clérigos célibes del siglo IV? ¿Cuántas buscan terapia para problemas que tienen raíces en condicionamiento religioso que ni siquiera reconocen como religioso? Spinoza entendió que la liberación psicológica individual es solo el primer paso. La verdadera liberación requiere también liberación cultural, el reconocimiento colectivo de cómo ciertos mitos han distorsionado nuestra comprensión de la naturaleza humana durante siglos. Y esta liberación cultural está comenzando a suceder. Cada vez más personas están reconociendo que la neurosis sexual de Occidente no es natural o inevitable. Es el producto de condicionamiento específico que puede ser identificado, entendido y superado. Pero las fuerzas de resistencia son enormes. Las instituciones que han basado su poder en el mantenimiento de estos mitos no van a renunciar fácilmente a ese poder. Van a intensificar sus esfuerzos por mantener el condicionamiento, van a desarrollar nuevas técnicas de manipulación psicológica, van a adaptar sus estrategias a los medios modernos de comunicación. Es por eso que el trabajo de Spinoza es más relevante hoy que nunca. Nos enseñó no solo a reconocer la manipulación específica de su época, sino a desarrollar las herramientas intelectuales para reconocer y resistir cualquier forma de manipulación psicológica. Su método de análisis racional, su insistencia en la evidencia empírica, su rechazo de la autoridad no ganada, su comprensión de la psicología de la creencia. Todas estas son herramientas que podemos usar para liberarnos no solo del mito de María, sino de cualquier sistema de control que dependa de mantener a las personas en ignorancia sobre su propia naturaleza. Pero la liberación que Spinoza nos ofrece no es solo negativa. La libertad de la manipulación es también positiva. La libertad para vivir según nuestra naturaleza auténtica, para experimentar la sexualidad como parte integral de nuestra humanidad, para relacionarnos con nuestros cuerpos y los cuerpos de otros con respeto y gratitud en lugar de culpa y vergüenza. La María real que Spinoza nos ayuda a descubrir no es menos sagrada que la María mítica. Es más sagrada porque su sacralidad está basada en realidad en lugar de fantasía, en humanidad auténtica, en lugar de perfección imposible. Una mujer que experimentó el amor físico con su esposo, que sintió placer en la intimidad sexual,
que navegó las complejidades de criar múltiples hijos, que enfrentó los desafíos de la vida con coraje y sabiduría. Esta es una María que puede realmente inspirarnos porque es una María que podemos realmente emular. No necesitamos ser vírgenes imposibles para ser sagradas. Necesitamos ser plenamente humanas y la sexualidad es parte esencial de esa humanidad plena. Las implicaciones de reconocer la humanidad completa de María se extienden mucho más allá de la teología o incluso de la psicología personal. Tienen consecuencias políticas, sociales y éticas profundas que están transformando nuestra comprensión de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. ¿Qué significa para los derechos reproductivos reconocer que María fue una mujer que tomó decisiones sobre su propio cuerpo y sexualidad? ¿Qué significa para la igualdad de género reconocer que no hay ningún modelo divino que requiera que las mujeres supriman su agencia sexual? ¿Qué significa para la justicia social reconocer que las jerarquías morales basadas en pureza sexual son construcciones humanas diseñadas para mantener el poder, no verdades eternas reveladas por Dios? Estas preguntas están en el corazón de muchos de los conflictos culturales y políticos de nuestro tiempo. Y las respuestas que damos dependen en parte de si tenemos la honestidad intelectual para reconocer que María no fue virgen, que fue una mujer real, con una sexualidad real, y que esa realidad es más bella y más inspiradora que cualquier mito inventado para controlarnos. Spinoza nos enseñó que la verdad es liberadora, no porque sea cómoda, sino porque nos permite vivir en alineación con la realidad, en lugar de en resistencia a ella. Y la realidad sobre María es que fue exactamente lo que una mujer del siglo I debería haber sido, plenamente humana, plenamente sexual, plenamente real. Esa verdad no destruye lo sagrado. Lo libera de las distorsiones que lo han mantenido prisionero durante 2 milenios. La liberación de María es también nuestra liberación. La liberación para abrazar nuestra naturaleza sexual como parte integral de nuestra humanidad, para experimentar la intimidad física como una de las formas más profundas de conexión humana, para relacionarnos con nuestros cuerpos con gratitud en lugar de culpa. El tiempo de las mentiras sagradas ha terminado. Es hora de abrazar la verdad sagrada, que somos seres sexuales por naturaleza, que esa sexualidad es buena cuando se expresa con amor y respeto, y que no necesitamos vírgenes imposibles para encontrar lo divino en lo humano. María fue una mujer real que nos enseña que la sexualidad y la espiritualidad no son enemigas, sino aliadas, en la búsqueda de una vida plenamente humana. Y esa es la verdad más liberadora que podemos abrazar.